Una vez más, shalom a todos los que nos ven a la distancia por las diferentes plataformas. Amén, hermanos. Así que en esta hora les habla el Roe Carlos Reyes del Ministerio Internacional Restaurando la Casa de Israel junto con mi esposa, la pastora Cecilia NG. También, ¿verdad? Por aquí esta emisora, radio y TV, Restaurando Vidas. Amén. Así que ya hemos orado. Vamos a dar comienzo en esta hora en Mateo capítulo 4, versículo 12. Muy importante para que lo busque ahí donde usted está. Vamos a leer del 12 al 25, mis hermanos. Eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Amén. Y yo quiero que usted me acompañe. Vamos allá. Dice en su palabra: y aconteció cuando Yahshua oyó que Johanán había sido puesto en prisión, regresó a Galil y se fue de Nazaret y vino a habitar en Nefar Nahum, ciudad de Nahum, que está cerca del Yam, el mar, ¿verdad? En los límites entre Zebulón y Neftalí. Esto sucedió que para que se cumpliera lo que el Nabí Yeshayahu había dicho: tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino al Yam, al mar, más allá del Jardín de Galil de los Colín, naciones gentiles. El pueblo que habitaba en José, tinieblas, había Or Gadol, gran luz. Los que habitaban en sombra de muerte, en Or, luz, ha resplandecido en ello. Desde ese momento Yahshua comenzó a proclamar: vuélvanse de sus hatim pecados y pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Mientras Yahshua caminaba por el Yam HaGalil, mar de Galilea, y vio, y he aquí, Anashim Haim, hombres hermanos, Shimeón, llamado como Kefa, y a su Ac, hermano Andrí, echado sus redes en el lago, porque ellos eran pescadores. Y les dijo a Yahshua: sígame y lo haré pescadores de hombre. Al instante dejaron sus redes y fueron con él. Pasando allí vio otros dos Anashim, Ahim, hombres hermanos, Jacob ben Sabdai y Johanán su Ac, hermano, en el bote con su padre Sabdai, preparando las redes, y los llamó. Al instante dejaron el bote y a su padre y fueron con Yahshua. Y recorrió Yahshua toda Galil, enseñando sus Kenosot, casa de reuniones, anunciando la Besorat Hamalhut, noticias del reino, sanando toda enfermedad y toda angustia del pueblo. Y se escuchó de él en toda la tierra Sureya, en Siria, y vinieron a él todos aquellos que estaban enfermos, sufriendo varios tipos de enfermedades y dolencia, y todos aquellos bajo el poder de demonios, epilépticos y paralíticos, y los sanaba. Grandes multitudes le siguieron a Galil, de Decápolis y la Jerusalén de Yehudá, y del otro lado del Jardín. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Así que habíamos finalizado nuestro estudio anterior con el estudio de la tentación de Yahshua, prestando atención especialmente a la forma, ¿verdad? Que él citó la palabra de Yahweh frente a su enemigo, alcanzando finalmente la victoria. Concluimos diciendo que la palabra de Yahweh es espada del Rúa. Esto está a nuestro alcance para hacer que la victoria de Yahshua sea una experiencia de triunfo para nosotros. Pero también mencionamos un problema que aqueja a muchos creyentes y que consiste en un conocimiento deficiente de la palabra de Yahweh. Se trata de la falta de lectura y de estudio cuidadoso. En esa ignorancia trae muchas dificultades para poder vivir la vida del creyente, ¿verdad? El episodio anterior, en los estudios anteriores, nos demostró el poder de las Sagradas Escrituras y muchos problemas se verían de otra manera, a la luz
de la palabra y en medio y a la medida, que le conocemos más a Yahweh y sus recursos para hacer frente a la prueba y a la adversidad. En el primer párrafo nos relata el momento en que Yahshua comenzó su ministerio público, ¿verdad? Como dicen otras versiones, Capernaum, ¿verdad? Y si leemos en el versículo 12 y 13 dice: y aconteció cuando Yahshua oyó que Johanán había sido puesto en prisión, de regreso a Galil, y se fue de Nazaret y vino a habitar en Kefar Nahum, que es Capernaum, ciudad de Nahum, que está cerca del Yamar, en los límites entre Zebulón y Neftalí. En la Reina Valera 1960 dice: cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí. Yahshua se retiró de la zona de Jerusalén porque Juan el Bautista había sido detenido, había sido encarcelado por Herodes. Vemos así que Yahshua cambió su centro de actividad del sur al norte y de Nazaret, donde estaba su hogar, a Capernaum. Aquí en el Evangelio de Mateo no nos ofrece los detalles de ese traslado. Esto es un ejemplo de que los relatos de los 4 evangelios no intentan ajustarse entre sí ni parecerse uno a otro. Ninguno de ellos es una copia calcada de los otros. El intento de armonizar los evangelios constituye un gran error. He escrito un breve trabajo titulado ¿Por qué 4 evangelios?, el cual procuro demostrar que cada uno ha sido escrito con un propósito concreto. Ninguno de sus autores se propuso escribir una biografía de Yahshua, lo cual por otra parte hubiera resultado imposible. Cada libro presenta sus hechos, sus argumentos para alcanzar a un cierto sector de la familia humana, por ponerlo así. Mateo, por ejemplo, fue escrito para hacer llegar su mensaje a la gente religiosa y principalmente a la nación de Israel. De hecho, fue escrito en hebreo. Tanto Papias como Eusebio y otras autoridades de la época así lo afirman. Aunque Mateo no nos da detalle sobre el traslado a Capernaum, sabemos por otros evangelios que Yahshua había sido rechazado en la ciudad donde residía, y fue así que Capernaum se convirtió en su centro de actividades, y por lo que sabemos continuó siendo hasta que llegó el momento en que salió para Jerusalén por última vez para ser crucificado. Mateo sí nos da el motivo para el traslado de Nazaret a Capernaum. Los otros evangelios no lo explican en ese detalle, pero Mateo lo registra para mostrarnos que en todo lo que Yahshua hizo, él estaba actuando en cumplimiento de las profecías del Tanaj. Si continuamos leyendo los versículos 14 al 16, que ya lo habíamos leído y lo vamos a volver a leer, ¿verdad?, para dar comienzo, ¿verdad?, en esta hora. Aleluya. Dice el 14 al 16: esto sucedió para que se cumpliera lo que el Nabí Yeshayahu había dicho: tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino al Yam, más allá del Jardín de Galil de los Goim, naciones gentiles. El pueblo que habitaba en Yoset, tiniebla, ha visto Or-Gador, gran luz, y los que habitan en sombra de muerte, Or, luz, ha resplandecido en ellos. Dice que para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio una gran luz,
y los que vivían en la región sombra de muerte, una luz resplandeció. Encontramos esta profecía en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, versículos 1 y 2, y en Isaías capítulo 42, versículos 6 al 7. Nos ocuparemos del tiempo considerado el trasfondo de esta zona, llamada Galilea de los Gentiles. Pero si deseas hacer un estudio más detallado, te resultará provechoso conocer las condiciones de la región en el periodo en el que Yahshua estuvo allí. Vamos a traer ese estudio muy pronto para que vea la región en el periodo de cuando Yahshua estuvo en esos tiempos ahí. Recordemos que él también había pasado su niñez en esta zona, que fue llamada el país de los gentiles, porque había recibido inmigrantes de otras provincias del imperio romano. Habían áreas muy atractivas alrededor del mar, donde imperaba la frivolidad y de bajo nivel moral. Los habitantes de esa zona, aunque eran cerca de Jerusalén, estaban evidentemente lejos de tener una relación con Yahweh. Pero la luz que amaba a nuestro Adón, a Yahshua, brilló sobre ellos, y su misma presencia les creó una responsabilidad, y fueron testigos de muchos de sus milagros que solo causaron una respuesta limitada. Más adelante, en Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24, declararían un juicio sobre ellos cuando dijo: ay de ti, Corazín, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. En Capernaum, Yahshua reanudó su mensaje justamente donde Juan el Bautista ya lo había dejado. Si leemos el versículo 17, ¿verdad? Dice: desde ese momento Yahshua comenzó a proclamar: vuélvanse de sus ataín pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Lo conocemos que desde entonces Yahshua comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Yahshua era: arrepentidos, da la vuelta, venid a mí, el reino de los cielos se ha acercado. Estaba cerca en la persona del rey. Por supuesto, ellos no podrían haber tenido el reino de los cielos sin él. Como hemos dicho en nuestros estudios pasados, sencillamente expresando, el reino de los cielos es el gobierno de los cielos sobre la tierra. Este reino es el que Yahshua, ¿verdad? Ese reino que traerá al mundo en un día futuro. Esta era la esperanza de Israel como pueblo terrenal, y fue la esperanza de los que vivieron en la época del Tanakh. En contraste con la iglesia, que la iglesia lo que te predica el cristianismo y el catolicismo es que vamos a ir al cielo y que vamos a estar allá en el cielo y que vamos a ser celestiales. No, hay que mirarlo en otro contraste, hay que meterse en la palabra del hebreo al español para entender lo que verdaderamente se está hablando. Muchos esperan cuando Yahshua venga en las nubes que vamos a ser recogidos, que nos vamos a ir juntamente con el cielo. Eso es una teoría sacada del contexto y puesta en la teología de reemplazo, quitando lo que originalmente está diciendo las palabras. El párrafo nos informa sobre el día en que Yahshua comenzó a llamar a sus discípulos. Y esto es muy interesante porque yo estoy trayéndotelo en las dos versiones. Porque si vamos al versículo 18, versículo 19, y dice: mientras Yahshua caminaba el Yam Hagalil, el mar de Galilea, y vio aquí dos Anashim Ahim, hombres hermanos, Simeón, llamado como Kefa, y su hermano Andri, echando sus redes en el lago, porque ellos eran pescadores. Y les dijo a ellos Yahshua: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron sus redes y fueron con él. Me fui hasta el 20, pero bueno. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, a dos hermanos, ¿verdad?,
que lo conocemos por Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores, y les dijo: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. En el relato de los evangelios, el Adón, Yahshua, nuestro Mesías, hace al menos 3 llamados a aquellos hombres, o quizás sería más exacto decir que se llevaron a cabo 3 encuentros entre Yahshua y ellos. Aquí hubo un encuentro. El primer encuentro tuvo lugar en Jerusalén, según quedó registrado en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 35 al 42. El segundo se celebró junto al mar de Galilea y aparentemente es el que menciona Mateo en este pasaje. Ellos habían visto a Yahshua antes de este episodio, pero aquel día él no les había llamado para que le acompañase. Aquí en el mar de Galilea, cuando se encontró con ellos otra vez, les invitó a seguirle, pero después veremos que volvieron a pescar. Los evangelios de Marcos y Lucas nos lo cuentan detalladamente. Finalmente les llamó nuevamente y esa vez le hizo para que fuesen apóstoles, para que le siguieran, para que fueran sus discípulos, es decir, sus mensajeros. Lo sorprendente, mis hermanos, fue que Yahshua invitase a hombres como aquello. Siempre he creído que he puesto que él llamó a seres humanos imperfectos como aquellos discípulos. Él puede utilizarte a ti y a mí, y resulta alentador saber que no tenemos que ser en ese momento ser santo, superdotado para que él pueda usarnos. Cualquiera que sea tu ocupación profesional, él puede utilizarte. Cualquiera que sea tu actitud o talento, puede dedicárselo porque él lo va a utilizar. Lo importante es que nos entreguemos. Lo importante es que nos consagremos. Lo importante es que seamos obedientes a sus mandamientos y que seamos obedientes a su palabra, a su Torá. Porque en la obediencia está la bendición. ¿Me está entendiendo? Mira, lo importante es que nos entreguemos, que nos consagremos, que estaremos bajo su obediencia a los mandamientos y a su palabra. Porque él va a recoger al pecador. Él lo va a limpiar. Él lo va a purificar. Él lo va a santificar. Porque tenemos que ser santos porque él es santo. Y tenemos que estar. Mire, tenemos que ser santos aquí ahora. Tenemos que santificarnos. Porque su palabra lo dice bien claro. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es tanto de adentro como de afuera. Eso de que de afuera y no de adentro, eso de que el Señor ya conoce mi corazón, usted no está en eso. Eso se le deja por una persona que empezó hoy y una persona que llegue al año. Pero ya después que usted pasó el año, ya usted es una persona vieja. Eso de que Él conoce mi corazón, ya eso no es para usted. Aquí o nos alineamos o nos quedamos desalineados. Y cuando usted no alinea el carro, se le dañan las gomas. ¿Verdad que sí? Y aquí, si usted no se la alinea, usted pierde la salvación. Eso es todo. Sin santidad, nadie verá al Adón. Nadie lo va a ver. No se vista que no va. No va a oír el sonido por eso es que tenemos que ser santos. Nos dice bien claro que cuando usted esté airado, no deje que el sol se ponga bajo su enojo. ¿Ah? Ese es el problema que tenemos hoy en día. Él conoce mi corazón, Él conoce mis desperfectos, Él conoce lo que yo hago, Él conoce. Por eso es que nos justificamos en eso. Y no podemos justificarnos más nada. Ya hasta hoy, a esta hora, a las 9 de la noche, se acabó ya, punto. Ya a las 9:01 ya somos otra persona. No miremos para atrás.
Y esto, el Eterno le está hablando a ustedes y me está hablando a mí y a todos los que nos están viendo. ¿Ah? Porque es la verdad. Vamos a los versículos 20 y 22. Dice, al instante, ay, esto es lo que se pone más fuerte. Dice al instante, no dijo en 5 minutos, no dijo en 1 hora, no dijo párate, yo vengo ahorita, nos vemos mañana, no, nos vemos el fin de semana que viene, no, nos vemos la semana que viene. No, dice al instante. Wow. Dejaron sus redes y fueron con él. Pasando de allí vio a otros Anashim, Ahim. Ay, esto se pone fuerte ahora. Hombres y hermanos, Jacob ben Sabdai y Johanan sud Ahad, hermano, en el bote con su padre Sabdai, reparando las redes, y los llamó. Y el 22 dice, al instante dejaron el bote y a su padre y fueron con Yahshua. No dice que ellos empezaron a acomodar todo y después fueron al instante. Estos hombres tenían interesantes personalidades. Mira, le vamos a conocer mientras más seguimos en el estudio. Especialmente les encontraremos en los relatos en otros evangelios también. Por otra parte, recordemos que Yahshua se encontraba en aquel momento en la parte norte de Israel. Mire, el 23 dice, y recorrió Yahshua toda Galil enseñando en su Kenesot, en las casas de reuniones, anunciando la Besorat Hamalhut, noticias del reino, y sanando toda enfermedad y toda angustia del pueblo. Observa que Yahshua estaba enseñando a los judíos, a los hebreos, en su sinagoga, que era el centro de estudio y enseñanza de la Torá. Y además estaba predicando el evangelio del reino. ¿De qué se trataba? El evangelio, las buenas noticias. El reino era que había acercado en la persona del rey, a quien ellos tenían que aceptar y recibir. Además, estaba sanando sus enfermedades físicas. Podemos afirmar que miles de personas de aquella época fueron sanadas por Yahshua. Y Mateo, de manera especial, nos informa el respeto. Si observamos cuidadosamente el texto, veremos que no se trata de unos pocos casos aislados, sino de miles de personas las que fueron sanadas. Este es el motivo por cual los enemigos de Yahshua nunca pusieron en duda sus milagros. Si ustedes se dan cuenta, ellos le buscaron otra falta, ellos le pusieron otras cosas, pero nunca pusieron en duda sus milagros. Por cierto, habían demasiados testigos por todas partes. Si leemos los últimos 2 capítulos, el 24 y el 25, dice, y se escuchó de él en toda la tierra de Siria, de Sureya, ¿verdad? Y vinieron a él todos aquellos que estaban enfermos, sufriendo de varios tipos de enfermedades y dolencias, y todos aquellos bajo el poder de demonios epilépticos y paralíticos, y los sanaba. Grande multitud le siguieron de Galil y de Decapolis y de Jerusalén y de Yehudá y del otro lado del Jardín. Aleluya. Observemos que le seguían grandes multitudes. Decápolis era un distrito que incluía 10 ciudades de la parte noreste de Galilea, al este del río Jordán, y también vino Yahshua entre Jerusalén y Judá, y la sección situada más al sur de Palestina y de más allá del Jordán, lo que implicaba que las personas tuvieron que recorrer una gran distancia para ver a Yahshua, que estaba predicando allí en el norte de Palestina. Al estudiar el evangelio de Mateo, debiera recordarse que el escritor no está intentando ofrecernos un registro cronológico de la vida de Yahshua. En su evangelio, él presenta a Yahshua como rey y sigue un modelo que consiste en un movimiento concebido
para presentar al rey y a sus demandas ante la nación de Israel. Es importante observar, porque si perdemos de vista esta dinámica de la acción en el Evangelio de Mateo, no captaremos el propósito del autor y terminamos nuestro estudio echando una mirada atrás al principio de nuestro estudio del día de hoy, enlazado con nuestro estudio anterior. Comenzamos enfatizando el valor, el poder y el tremendo alcance de la acción de las Sagradas Escrituras en la vida y en las circunstancias de los creyentes. A veces queremos cambiar ciertas situaciones personales y condiciones negativas a nuestro alrededor, enfrentando los factores adversos con nuestras propias ideas y nuestros propios esfuerzos, pasando por alto que primero tenemos que cambiar nosotros mismos. Y yo me pregunto, ¿podemos realmente cambiarnos a nosotros mismos? Claro que sí, y creo que oportuno para despedirnos de este estudio en esta hora, en este pasaje bíblico sencillo pero elocuente, que describe a la llamada espada del Espíritu, es decir, a la palabra de Yahweh, que se encuentra en la carta de los Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Yahweh tiene vida y poder, es más aguda que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que mis hermanos, en esta hora, Shalom Alejem.